Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Ilustres Anónimos. Bueno, pues ya sabéis que es el programa donde exploramos pues de todo, ¿no? Historia, no tanta historia, comentamos cosas que han pasado, cosas que, bueno, pues que nos parecen interesantes, y bueno, pues en este programa pues vamos a hablar de autómatas. No voy a dejar mucho más con la intriga, tampoco hay mucha intriga porque lo pone en el título del episodio, pero bueno, y bueno, eso, vamos a hablar de autómatas, que bueno, pues ahora pasaré a explicar un poquito más. Pero bueno, ya sabéis, un autómata es, bueno, increíble, ¿no? Vamos a decirlo así, creación mecánica. Bueno, pues que desde mucho tiempo, a lo largo de la historia nos han cautivado a la humanidad. Y bueno, pues en el episodio de hoy nos vamos a sumergir en el maravilloso reino de los autómatas y descubriremos su origen, funcionamiento y algunos ejemplos notables. Pero como hago siempre, antes de todo, bueno, pues espero que hayáis tenido una semana buena. Ha sido una semana, bueno, más o menos, ¿no? Ha sido una semana completa esta, ¿no? No, en Madrid tuvimos el lunes, fue fiesta, fue San Isidro, y la verdad es que poco más, bastante fresquito. Está lloviendo ya en algún sitio más, pero bueno, necesitamos aún así que llueva. Y parece ser que esta semana ya vienen lluvias, así que a ver si es verdad y empieza a llover más, que están los pantanos, bueno, un poco al límite. Pero bueno, como decía, espero que hayáis pasado una buena semana. Estamos en elecciones. Todo el mundo creo que se ha dado cuenta. Promesas vacías, promesas no tan vacías, discursos y frases que van a quedar para la posteridad, como siempre, más o menos absurdas, algunas de ellas, tanto de unos como de otros. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto y nos van a estar dando la traca hasta el domingo que viene, que es cuando hay que ir a votar. Y bueno, esto es novedad porque no me ha habido elecciones hasta ahora, pero recomendación es que hay que ir a votar y luego, pues eso, ser consecuentes, ¿no? No solamente con lo que hemos votado, sino con que si votamos, bueno, pues tenemos más derecho a recriminar, ¿no? A nuestros políticos, pues eso, si cumplen, si no cumplen, y sus actitudes, ¿no? Su actitud con respecto a, bueno, pues eso, a lo que nos dicen, ¿no? Y que luego no hacen. Pero bueno, esto es algo común en todos los partidos, por desgracia. Pero bueno, vamos a dejar la política, que nunca es cómodo hablar de política y no nos va a llevar a ningún lado. Y vamos a pasar, pues de nuevo, como decía antes, al programa sobre autómatas. Venimos de hablar de viajes en el tiempo, venimos de hablar de crononautas, de bilocaciones, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Hemos hecho se podría decir que hemos hecho un buen ciclo, vamos a decirlo así, un buen ciclo. Y bueno, de ahí pues poco nos queda, ¿no? Poco queda más que comentar de ese tema. Seguramente que habría alguna cosilla más, pero bueno, creo que también viene bien refrescar y hablar de otra cosa, ¿no? Así que vamos a hablar de autómatas. No sabría decir por qué me ha dado. La verdad es que mientras pensaban que iba a preparar y que no iba a preparar, estaba súper tranquilo y me vino el tema de los autómatas a la cabeza. Hace mucho, no sé si se llamaba El ajedrecista, leí un libro que iba sobre uno de estos autómatas que jugaba ajedrez, una novela más bien, y la verdad es que me gustó bastante. Si soy sincero, me gustó mucho, pero si soy sincero, hace tantos años ya que no recuerdo exactamente la trama al 100% de qué iba, ¿no? Pero recuerdo que me gustó bastante, ¿no? Y fue uno de los momentos en los que me interesé por este tema, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de autómatas y algunos se preguntará, ¿pero qué es esto, no? ¿Qué es realmente un autómata? Bueno, pues
Un autómata es una máquina, ¿vale?, que imita o simula el comportamiento humano o animal, ¿vale? Estas creaciones mecánicas han sido diseñadas para realizar movimientos, acciones y hasta generar sonidos, ¿vale?, como si tuvieran vida propia. Y no es algo moderno, ¿vale? Desde los antiguos autómatas en Grecia, en la antigua Grecia, hasta los robots modernos, los autómatas, pues eso, nos han asombrado con su capacidad de imitar y recrear lo que consideramos exclusivamente humano. Vale decir, o cabe decir, que este programa va a ser, o lo que he preparado es más en relación a los autómatas del pasado, ¿vale? No voy a hablar de robots actuales o de... No, porque evidentemente creo que lo hace menos interesante desde el punto de vista del interés, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora con la robótica y todo esto pues parece mucho más fácil, pero me parece mucho más interesante hablar de, bueno, pues en ciertas épocas, ¿no?, que era complicado o que era muy difícil o que la tecnología no lo permitía, bueno, pues que estos autómatas estuvieran ahí y bueno, y que asombraran, ¿no?, que asombraran a bueno, pues a la gente que tenía la oportunidad de verlos, no han sido exclusivos de una sociedad o de una... No, sino que, bueno, a lo largo de la historia, en los últimos siglos, pues ha habido autómatas por ahí dispersos que han tenido más o menos fama, han sido más o menos fraudulentos, también hay que decirlo, y bueno, pues al final han dejado, bueno, pues bueno, para la historia, ¿no? No sé cómo decirlo. No sabría cómo decirlo. Pues ahora mismo no sabría cómo decirlo. Nos han dejado ese pozo, ¿no? Bueno, pues sobre los avances mecánicos, ¿no? Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar, pues, si nos da tiempo, 10 autómatas destacados a lo largo de la historia. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar descubrimos la historia del pájaro de Thespis, ¿vale?, uno de los autómatas más antiguos conocidos. Hablaremos sobre el hombre de ajedrez, que es el que comentaba en el libro, que desafiaba a jugadores humanos en partidas de ajedrez. Exploraremos el autómata del hombre de hierro, que asombró a la corte del emperador Carlos V con su habilidad para tocar instrumentos. Conoceremos al famoso escritor, que podía escribir frases completas y dibujar imágenes con precisión asombrosa. Hablaremos además sobre el pato Digérate, más bien, no Digérate, que era un autómata que podía comer y digerir comida como un pato real, ¿vale? Exploraremos también el robot de Westinghouse, que se presentó, este es más antiguo me refiero más reciente, en la Feria Mundial de Chicago de 1933, y nos mostró una visión futurista de la robótica, ¿vale? También conoceremos al autómata del tamborilero, que evidentemente, como dice el nombre, destacaba por su habilidad para tocar el tambor de manera precisa y rítmica, ¿vale? Y bueno, no olvidar también mencionar que hablaremos del autómata de la muñeca cantante, ¿vale?, que tenía la capacidad de cantar y tocar un instrumento musical. Y por supuesto exploraremos el autómata del hombre mágico, ¿vale?, que jugaba al ajedrez y respondía a preguntas formuladas por los espectadores, ¿vale? Y bueno, como digo siempre, acompañadme en este viaje emocionante a través de la historia de los autómatas, donde vamos a desentrañar los secretos de estas creaciones mecánicas y descubriremos cómo han influido en nuestra percepción de la tecnología y la creatividad humana. Así que vamos a prepararnos y dejaros sorprender por las maravillas de los autómatas. Así que, sin más dilación, pues vamos a pasar al primero que comentaba, que es el pájaro de Thespis, ¿vale? El pájaro de Thespis. Bueno, pues este pájaro, el pájaro de Thespis, es uno de los autómatas más antiguos registrados en la historia, ¿vale? Y es considerado uno de los primeros ejemplos conocidos de autómata. Fue creado en la antigua Grecia y lleva el nombre de Thespis, ¿vale?, que era un famoso actor y poeta griego. El pájaro de Thespis era un autómata mecánico en forma de ave, que tenía la capacidad de emitir sonidos y cantar, ¿vale? Se cree que este autómata funcionaba con la ayuda de un sistema de tubos y vejigas de aire que producían sonidos de pájaros cuando se accionaba mediante un mecanismo interno.
Este autómata al final lo que representa es una maravilla de la ingeniería, ¿no? y de la creatividad de la época. Estamos hablando de la antigua Grecia, ¿vale? Aunque los detalles de la construcción y el funcionamiento no están completamente documentados, se dice que este pájaro, el pájaro de Thespis, era capaz de imitar diferentes cantos de ave de manera sorprendentemente realista, ¿vale? El propósito, bueno, pues este autómata fue diseñado para ser exhibido y entretener a la gente en festivales y eventos culturales en la antigua Grecia, ¿vale? La habilidad de este pájaro, del pájaro de Thespis, para producir sonidos de pájaros, bueno, pues al final lo que hacía era cautivar un poco a los espectadores y les brindaba una experiencia única. Si lo vemos desde el punto de vista moderno, ¿vale? Que alguno dirá, oh, vaya chorrada, bueno, ya, claro, vaya chorrada, ¿no? Ahora tenemos cualquier cosa, ¿no? Es capaz de emular un animal o cualquier historia, ¿no? Pero estamos hablando de la antigua Grecia. Estamos hablando de mecanismos complejos para la época en la que se hacían, ¿no? Es decir, pues ver a un autómata que representaba a un pájaro que era capaz de cantar, con diferentes sonidos de pájaros y tal, debía ser un espectáculo bastante interesante para la época, ¿vale? Entonces hay que verlo con los ojos de esa época, ¿vale? Este pájaro, el pájaro de Thespis, es un ejemplo temprano y significativo de la fascinación humana, ¿no? Por recrear la vida en la naturaleza a través de la mecánica, ¿vale? Aunque la tecnología y el diseño, lo que digo, pueden parecer rudimentarios en comparación con lo que vemos ahora o con autómatas un poco más modernos, la existencia de este pájaro demuestra la habilidad y la inventiva de los antiguos griegos, ¿vale? Para crear mecanismos que imitaran la belleza y la complejidad de la naturaleza. Los griegos no estaban exentos o no eran novatos, ¿no? En esto de la maquinaria, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros, en algún momento lo hablaremos en el futuro, por ejemplo de la máquina antiquitera y cosas así, ¿no? Bueno, pues máquinas que servían para, tenían diversos propósitos y que, se componían de engranajes, a través de mecanismos, que hacían que funcionara una cosa o la otra. Vale, pues este pájaro no es diferente, ¿no? Es decir, pues aquí se puso toda la inventiva en orden de preparar, ¿no? O de inventar o de construir este pájaro que fuera capaz, pues como decía, ¿no? Con tubos y vejigas, pues de emular los sonidos de un pájaro real, ¿no? No se conserva el autómata original. Como comprenderéis, en muchos de estos casos no se conservan los autómatas originales, ¿vale? Es complicado porque, que han pasado, siglos, en este caso muchos siglos, ¿vale? Pero el pájaro de Thespis dejó un legado duradero en la historia de los autómatas, ¿vale? Y continúa inspirando a ingenieros y artistas contemporáneos, pues en búsqueda de crear creaciones mecánicas que se asemejen a la vida, ¿vale? Tened en cuenta que esto más adelante se hablará así, en el sentido de que desde que se inventa hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, en diferentes épocas los conocimientos que había sobre el pájaro de Thespis y otros autómatas pues llevaron eso a ingenieros o a inventores, a intentar hacer lo mismo, ¿no? Y por eso pues tenemos tantos ejemplos de autómatas. El siguiente, el hombre de ajedrez, ¿vale? También se le conocía como el turco, ¿vale? Y es que este es uno de los autómatas más famosos de la historia. Se creó en el siglo XVIII. A lo mejor os suena. El inventor fue creado, en este caso inventado por el inventor y escritor húngaro, Wolfgang von Kempelen, ¿vale? A lo mejor a mí os sonará Kempelen o el autómata de Kempelen. Pues era este. El hombre de ajedrez se presentaba como un autómata capaz de jugar al ajedrez contra oponentes humanos, ¿vale? Tenía la apariencia de un gabinete de madera con una figura vestida como un turco otomano sentado detrás de un tablero de ajedrez, de ahí el nombre del turco. El autómata tenía una apariencia impresionante y realista, ¿vale? Era bastante realista, ¿vale? Y muchas personas creían que era realmente un autómata que jugaba al ajedrez de manera autónoma. El hombre de ajedrez ganó gran notoriedad y se exhibió por toda Europa, incluso Estados Unidos, ¿vale? En el siglo XVIII ya incluso por Estados Unidos, desafiando a jugadores expertos en el ajedrez, ¿vale? Y derrotándolos en las partidas.
Muchos creían que era imposible que una máquina pudiera vencer a un humano en el ajedrez, lo que generaba un gran misterio en torno al autómata. Como decía antes, hoy por hoy esto sería un poco hasta, no nos llama tanto la atención, pero en la época, imaginaros, no había ordenadores, no había nada parecido. Bueno, pues que te ganara un autómata al ajedrez era bastante curioso, ¿no? Habría que tener en cuenta que si te ganaba el ajedrez es como si el autómata tuviera un poco de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Porque no hace siempre los mismos movimientos. Si en cada partida que juega la gana, es decir, está aprendiendo, ¿no? No es que aprenda, sino... Pero bueno, debería ser lo suficientemente compleja la máquina para saber qué pieza se ha movido, dónde se ha movido y calcular las opciones que tiene, ¿no? Para ganar siempre. Pero bueno, esto es lo que digo, ¿no? Generaba un gran misterio, ¿no? En torno a este autómata. Pero ¿dónde está el truco? Es lo que decía al principio del todo, que no todo ha sido, no todos los autómatas han sido reales. Bueno, pues lo que hacía que el hombre del ajedrez pareciera jugar de manera autónoma era un sofisticado engaño, ¿vale? En realidad, lo que pasaba es que el autómata estaba controlado por un ajedrecista humano oculto dentro del gabinete, ¿vale? El ajedrecista, recibía las indicaciones de los movimientos del oponente a través de una serie de mecanismos y podía mover las piezas correspondientes en el tablero, ¿vale? Bueno, pues al final aquí había hasta trampa. El mecanismo detrás del hombre del ajedrez era tan ingenioso, o eso se suponía, que engañó a muchas personas, ¿vale? Y hablando de muchas personas, hablamos de gente como Napoleón Bonaparte y Benjamin Franklin, ¿vale? Este autómata se convirtió en toda una sensación y un tema de debate en la sociedad de la época. Imaginároslo, es que es lo que digo, ¿no? Tiene que ser capaz, ¿no? Si es un autómata de verdad, tiene que ser capaz de entender lo que está haciendo el oponente para poder hacer los cálculos y saber qué pieza tiene que mover para ganar, ¿no? Bueno, a lo largo de los años el hombre de ajedrez cambió de propietario varias veces y continuó asombrando a todo el mundo. Sin embargo, con el tiempo, el engaño fue descubierto y se reveló la presencia del ajedrecista humano. Entiendo que el ajedrecista también iría cambiando. A pesar de... Si no, sería hasta interesante. A pesar de esto es un poco... Me está recordando un poco a R2D2 que tenía dentro una persona, ¿no? A pesar de esto, el hombre de ajedrez sigue siendo reconocido como un hito importante en la historia de los autómatas, ¿vale? Y en la fascinación por la inteligencia artificial y la capacidad de las máquinas para realizar tareas complejas. Bueno, pues habiendo fraude en este caso, bueno, pues aún así ha sido bastante importante, ¿no? Ha sido bastante, y notorio para la historia. El siguiente, el hombre de hierro, ¿vale? El autómata del hombre de hierro, también conocido como el caballero mecánico, fue una creación destacada del siglo XVI, ¿vale? Realizada por Juanello Turriano, ¿vale? Que era un ingeniero italiano que trabajaba en aquella época para el emperador Carlos V de España. El autómata era una figura mecánica en forma de un hombre armado con una armadura completa de hierro, de ahí viene el nombre. A diferencia de muchos autómatas de la época que eran estáticos, el autómata del hombre de hierro lo que tenía era la capacidad de moverse y realizar diversas acciones. Podía caminar, girar la cabeza, mover los brazos e incluso, según los relatos, podía saludar con la espada, ¿vale? Este autómata, imaginároslo, era una maravilla mecánica en su época, ¿vale? Y su funcionamiento era bastante impresionante. La figura del hombre de hierro estaba impulsada por un complejo sistema de engranajes, poleas y resortes que le permitían realizar los movimientos programados, ¿vale? Es que exactamente se desconoce el detalle, ¿no? Del mecanismo interno, ¿vale? Ya que lo que pasa siempre, ¿no? O lo que ha pasado siempre. Los planos y los diseños originales no han sobrevivido hasta nuestros días. Incluso pensad en que los planos y los diseños serían hasta top secret en la época, con tal de que nadie más tuviera lo mismo que tenían en una corte, ¿no? Con lo cual incluso es el triple de difícil que lleguen hasta nuestros días, ¿no? El autómata del hombre de hierro fue creado con fines de entretenimiento y exhibición en la corte del emperador Carlos V, ¿vale? Este Juanello Turriano, este inventor, era conocido por sus habilidades como ingeniero y relojero, ¿vale? Esto es bastante común en casi todos. Se podría decir que muchos creadores de autómatas eran relojeros, ¿vale? Eran expertos relojeros. Y es que tiene mucho de eso, ¿no? Los antiguos autómatas tienen mucho de los mecanismos, pues como los relojes, ¿no?
Y la verdad es que esta creación que hizo se considera una muestra impresionante de su talento. Supongo que luego a este tío se lo rifarían. Aunque no se conserva el autómata original, aunque también suele pasar, esto es bastante común también que no llegue hasta nuestros días. Hay descripciones y relatos históricos que documentan su existencia, ¿vale? La figura del hombre de hierro ha capturado la imaginación de muchas personas, ¿vale? Y ha dejado, pues eso, huella duradera en la historia de los autómatas, destacando la habilidad y la ingeniería de la época para crear mecanismos que imitaran movimientos y comportamientos humanos, ¿vale? Este autómata de hierro es un ejemplo temprano y significativo del interés humano por la creación de autómatas y sigue siendo recordado como un hito en la historia de la automatización y la ingeniería mecánica, ¿vale? Vuelvo a decirlo de siempre, si lo vemos con los ojos del siglo XXI nos puede parecer más o menos interesante, pero hay que pensar que, estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando de, pues en este caso de un autómata que era capaz de moverse, de saludar con la espada, de girar la cabeza, ¿no? Una serie de acciones y movimientos que supongo que sorprenderían, ¿no? a todo el mundo, y el autómata de hierro, del hombre de hierro. Vamos a pasar al siguiente. Vamos bien de tiempo. El escritor, ¿vale? El escritor, pues eso, también conocido como el autómata del escritor, fue una creación del siglo XVIII, ¿vale? Realizada por Pierre-Jacques Droz, ¿vale? Un relojero y autómata suizo. Como decía antes, el que sean relojeros es bastante común, ¿vale? Bastante común. El escritor era un autómata mecánico en forma de una figura humanoide, ¿vale? Sentada en un escritorio. Este autómata lo que tenía era la capacidad de escribir frases completas y dibujar imágenes. Utilizaba una pluma para sostener y sumergir en tinta y podía trazar caracteres y líneas con una precisión notable, ¿vale? El funcionamiento interno de este autómata era bastante complicado, ¿vale? Era muy complejo. Estaba equipado con un mecanismo de relojería y una serie de engranajes, levas y ejes que lo que le permitían era controlar los movimientos de la mano y los dedos. Además, lo que también se hizo es que estaba programado con una selección de frases y palabras predefinidas, lo que le permitía componer mensajes de forma autónoma, ¿vale? Bueno, es que aún así esto es alucinante, ¿no? Es decir, incluso para el siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando vamos a hablar de la protointeligencia artificial, ¿no? De los inicios como de la inteligencia artificial, con muchísimas comillas, que nadie se piense que estoy diciendo o que estoy comparando, ¿no? Pero es un hito, ¿no? En este caso, es un hito. La habilidad del escritor, de este autómata, para escribir y dibujar de manera precisa y autónoma dejaba alucinado, perplejo a quienes lo presenciaban en acción, ¿vale? Era, pues eso, considerado una maravilla de la ingeniería mecánica y un testimonio del ingeniero y la destreza técnica de Pierre-Jacques Droz, ¿vale? Otro al que se lo rifaron después de esto, seguramente se hizo rico. El escritor fue exhibido en diversas cortes europeas y atrajo la atención de la realeza y personalidades influyentes de la época. Además de su habilidad técnica, el autómata también despertaba, el interés, ¿no? Por su apariencia, ya que estaba bellamente vestido y tenía una apariencia humana realista, ¿vale? El legado del escritor, de este autómata, continúa vivo en la actualidad. Algunas de las creaciones originales de Pierre-Jacques Droz, incluido el escritor, ¿vale? Sí que se conservan, ¿no? Y se exhiben en museos y son apreciadas como valiosas piezas históricas, ¿vale? Y ejemplos destacados de ingeniería mecánica y la creatividad humana en la automatización. Bueno, pues este es un ejemplo de uno que sí ha llegado a nosotros. Evidentemente es del siglo XVIII, es bastante más reciente, con lo cual, pues tiene sentido que haya llegado hasta nosotros. Pero aún así, bastante interesante. Curioso, si no recuerdo mal, había una película sobre uno de estos. Yo creo que hablaría de este autómata porque la descripción es exactamente igual. No recuerdo ahora mismo, pero era una película en la cual iban construyendo, un niño iba construyendo este autómata. No recuerdo mal, han pasado ya bastantes años y era bastante curioso de ver. Pues no nos vamos a ver del 18, pero no nos vamos a ir a otro lado, ¿vale? Y vamos a hablar del pato digérate, ¿vale? El pato digérate
también conocido como el pato que come, ya ves tú. Si no es más fácil decir el pato que come que el pato dijérate, siempre me lo ponen difícil porque saben que estos nombres no los sé decir y me cuesta. Pero bueno, el pato que come, ¿vale? Fue otro autómata notable creado por Jacques de Besançon, ¿vale? En el siglo XVIII. ¿Veis lo que digo de los nombres? No lo sé decir. Este autómata era una representación mecánica de un pato que podía moverse, comer e incluso digerir la comida de manera aparentemente realista, ¿vale? O sea, comía y digería. El pato dijérate estaba diseñado para simular estas funciones digestivas, ¿no? Las mismas de un pato. Tenía un sistema de tuberías y engranajes en su interior que le permitía ingerir granos de maíz y agua, triturarlos en su pico y luego digerirlos. Una vez que el pato comía, con comillas, claro, la comida pasaba a través de su sistema digestivo mecánico y era expulsada en forma de excremento. Esto es como los bebés estos de la muñeca de famosa que les dabas de comer y hacían caca. Bueno, pues esto es lo mismo pero en pato. Esto es lo mismo pero en pato, ¿vale? ¿Qué necesidad habrá? ¿Qué necesidad habrá? Pero bueno, el autómata fue una verdadera hazaña de ingeniería para la época, imaginaros, ¿no? No solamente se mueve, sino que come y caga. Lo tiene todo. Besançon diseñó un sistema de engranajes y palancas que controlaban los movimientos realistas del pato, como el aleteo de las alas y el movimiento de la cabeza. Además, el autómata emitía sonidos de graznidos y movía el pico mientras simulaba comer, ¿vale? El pato dijérate se presentó por primera vez, lo que decía antes, siglo XVIII, en 1739. Imaginaros el revuelo que causó, ¿vale? Bueno, fue aclamado como un gran logro técnico, ¿vale? Como un logro impresionante, ¿no? Y una muestra de habilidad de Besançon para crear autómatas que, bueno, pues que imitaban el comportamiento de animales, parecía alucinante, ¿no? A todo el mundo. Si bien el pato dijérate recibió mucha atención y admiración, también generó bastante controversia, ¿vale? Porque algunas personas lo consideraban una exhibición grotesca y cuestionaban la moralidad de crear una máquina que imitara los procesos biológicos y naturales de los seres vivos. Vuelvo a lo de antes, siglo XVIII, no podemos verlo con los ojos del siglo XXI, ¿vale? Estamos hablando de una época en la que solamente Dios tenía la capacidad, ¿no?, de hacer ciertas cosas, ¿no? Pues esto sería una cosa más, ¿no? Sería una cosa más. Aunque este pato, el pato dijérate, fue una de las creaciones más famosas de Besançon, su legado no se limita solo a este autómata, ¿vale? Este no se quedó contento con este solamente, ¿vale? Besançon es reconocido como uno de los pioneros en el desarrollo de autómatas y sus contribuciones sentaron las bases para la automatización y la robótica moderna, ¿vale? Este no solamente, lo que digo, se contentó con el pato dijérate, sino pues que siguió haciendo cosas. El pato dijérate, vamos a decirlo así, sigue siendo una pieza destacada de la historia de los autómatas, ¿vale? Y destaca un poco por este interés por recrear y comprender los procesos naturales a través de la ingeniería mecánica. Bueno, es lógico, es un reto y bueno, como reto que es, pues intentas imitar lo que hace en este caso un pato real, ¿vale? Un pato real. Bueno, pues el pato dijérate. Vamos a pasar al siguiente. Y vamos a hablar del robot de Westinghouse, ¿vale? Y aquí ya sí que nos movemos hasta vamos al siglo XX, ¿vale? El robot de Westinghouse fue una creación destacada presentada en la Feria Mundial de Chicago, ¿vale? De 1933 al 34, ¿vale? Fue desarrollado por la empresa estadounidense Westinghouse Electric Corporation, ¿vale? ¿Por qué destaca este autómata? Bueno, pues destaca un poco por su apariencia humanoide y su capacidad para realizar una variedad de acciones y movimientos, ¿vale? Fue uno de los primeros robots en ser diseñado con una forma antropomórfica realista. El robot de Westinghouse medía aproximadamente 2,10 metros, ¿vale?, de altura y pesaba alrededor de 120 kilos, ¿vale? ¿Qué podía hacer este autómata? Movía los brazos, las manos, la cabeza y los ojos de manera articulada, lo que le daba una apariencia más humana. Además, lo que podía hacer era hablar gracias a un sistema de altavoces incorporados, siglo XX, ¿vale? Casi mitad del siglo XX, ya había estas cosas, ¿vale? Aunque su voz era generada a través de grabaciones y no por una inteligencia artificial, estaría bueno. Su capacidad para interactuar vocalmente con los espectadores lo hacía aún más sorprendente para su época. Bueno, pues imaginaos el revuelo, ¿no?
El robot de Westinghouse se exhibió, como decía antes, en la Feria Mundial de Chicago, ¿vale? Y atrajo una gran cantidad de atención por parte del público. Fue presentado como una representación de las posibilidades futuras de la robótica y la automatización, y no se confundieron. Aunque el robot de Westinghouse fue un hito en el desarrollo de robots humanoides y una creación impresionante para la época, hay que tener en cuenta, ¿vale? O es importante tener en cuenta que su funcionamiento se basaba en movimientos y acciones preprogramadas, ¿vale? No tenía la capacidad de aprender o tomar decisiones autónomas. Todavía no habíamos llegado a ese punto, ¿vale? A ese punto. El robot de Westinghouse dejó su impacto, un impacto duradero, vamos a decirlo así, en la cultura popular, ¿vale? Y en la concepción de los robots en la sociedad. Fue un precursor importante de los robots humanoides modernos y contribuyó un poco, pues eso, al desarrollo y la investigación en el campo de la robótica, ¿vale? Es una pena, ¿no? Porque este robot no se conserva, el original no se conserva, pero bueno, la influencia y el legado que dejó el robot de Westinghouse siguen vivos. Y sigue siendo o se sigue reconociendo como un hito en la historia de la robótica y la automatización. Es curioso que un autómata del siglo XX pues no haya llegado hasta nosotros. Pero bueno, no hay más. Y vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente, pues vamos a hablar del autómata del tamborilero, ¿vale? Y nos movemos de siglo, ¿vale? El autómata del tamborilero es una creación destacada del siglo XIX, creada por Friedrich von Nauss, ¿vale? Este autómata, evidentemente, se le conoce por su habilidad para tocar la flauta. No, si se llama el tamborilero es por algo. Se le reconoce por su habilidad para tocar el tambor, ¿vale? De manera precisa y rítmica, ¿vale? El autómata del tamborilero es una figura, pues imaginaros, ¿no? Es una figura mecánica con forma de niño, ¿vale? Un joven vestido con trajes tradicionales y sosteniendo un tambor, ¿vale? El autómata tiene una apariencia realista y está diseñado para simular los movimientos de un tamborilero humano mientras toca el instrumento, ¿vale? Cuando se activa, lo que hace el autómata es que realiza una serie de movimientos complejos y coordinados. Mueve los brazos y las manos para golpear el tambor en patrones rítmicos y genera sonidos auténticos, ¿vale? Algunas versiones del autómata también incorporan movimientos faciales, como abrir y cerrar la boca, mover los ojos y, que lo que hace es darle un mayor nivel de realismo, ¿no? El funcionamiento interno del autómata, pues implica una combinación de mecanismos de relojería, de nuevo, y sistemas de engranajes que controlan los movimientos de los brazos y las manos, ¿vale? El tambor también está diseñado con una superficie especial para generar el sonido característico del instrumento cuando se golpea, ¿vale? El autómata del tamborilero fue un auténtico éxito en la época y se exhibió en varios lugares como ferias y exposiciones, ¿vale? Este autómata, pues eso, cautivaba a todo el mundo que lo veía, ¿vale? Por su capacidad para tocar el tambor de manera precisa y la apariencia que tenía, ¿vale? Ya digo que iba con trajes típicos, ¿vale? Aunque hay varias versiones del autómata del tamborilero, todas ellas destacan por su habilidad para imitar el comportamiento humano y realizar una tarea específica con una destreza sorprendente, ¿vale? Estas creaciones mecánicas reflejan un poco la búsqueda de replicar la habilidad humana y el deseo de maravillar a la gente, ¿no? Con la capacidad de los autómatas para llevar a cabo acciones complejas, ¿vale? Este autómata es un ejemplo, ¿no? de habilidad artística, ¿vale? Y técnica. Y sigue siendo un testimonio de la inventiva y la imaginación de sus creadores o de los creadores de autómatas del siglo XIX, ¿vale? Se convirtió en uno de los autómatas importantes. Y vamos a seguir con el siguiente. Que el siguiente es el autómata de la muñeca cantante, ¿vale? Y el autómata de la muñeca cantante es una creación de la compañía francesa Roulette de Camus, ¿vale? Y nos quedamos en el mismo siglo, en el siglo XIX, ¿vale? Este autómata es conocido por su capacidad para cantar y realizar movimientos coordinados mientras interpreta una melodía. Ojo, estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de ejemplos modernos. Hay que tener la capacidad de poder inventar esto, de poder construir esto, ¿no? No es algo que puedas hacer en un fin de semana, como mal dicho, ¿no? En tu casa, ¿no? Sino que, esto tiene una serie de complejidades y, que ahí están, ¿no?
El autómata de esta muñeca cantante es una figura mecánica que representa pues a una muñeca o una figura humana, generalmente de tamaño reducido, ¿vale? Está diseñado con apariencia realista y vestimenta detallada, ¿vale? El autómata en este caso sostiene un instrumento musical como un pequeño órgano o una lira y está programado para tocar y moverse en sincronía con la música, ¿vale? Cuando se activa, lo que hace el autómata es que comienza a interpretar una canción, ¿vale? Los mecanismos internos controlan los movimientos de las manos y los dedos para tocar las teclas del instrumento de manera precisa. Al mismo tiempo, la figura puede realizar movimientos coordinados, como girar la cabeza, mover los ojos o incluso, ojo aquí, caminar, ¿vale? Dependiendo de la complejidad del diseño. O sea, podrían hasta caminar, ¿vale? El autómata de la muñeca cantante combina un poco la música y el movimiento de manera impresionante, creando una experiencia visual y auditiva cautivadora para la gente que lo veía, ¿no? Al final lo que pasaba con estas autómatas, por ejemplo, es que se exhibían en ferias y exposiciones, ¿no? Donde atraían la atención y el asombro de los espectadores, ¿no? Al final era un poco por eso, ¿no? Para llamar la atención. El funcionamiento interno del autómata de la muñeca cantante implica una serie de mecanismos de relojería, ¿vale? Levas y engranajes que controlan los movimientos de la muñeca y las acciones relacionadas con la música, ¿vale? Algunos autómatas también incorporan sistemas de aire comprimido para generar estos sonidos musicales, evidente, ¿vale? Si no solamente en este caso vas a moverte, sino que quieres generar sonidos, pues tiene que haber aire, ¿no? Por algún lado tiene que haber un sistema de aire a presión o similar, ¿vale? El autómata de la muñeca cantante es un ejemplo bastante interesante e impresionante de cómo la ingeniería y la creatividad se unen para crear una representación artística a través de la mecánica. Estas creaciones al final lo que conseguían era deslumbrar a todo el mundo, ¿no? Con su capacidad para combinar arte, música y tecnología en una única forma, ¿no? Bueno, pues era bastante importante, ¿no? El hecho de que un robot, de que un autómata fuera capaz de realizar todos esos movimientos, ¿no? Pero bueno, como digo, por ejemplo, no solamente hubo uno, ya he dicho antes que había unos cuantos como autómatas de la muñeca cantante, y la suerte es que algunos de ellos se conservan, ¿vale? Los originales en museos y en colecciones privadas, ¿vale? Y bueno, siguen siendo apreciados, ¿no? Como pues notables ejemplos de habilidad e inventiva de los fabricantes de autómatas del siglo XIX. Pues uno más, la verdad es que se les daba bastante bien lo de inventar autómatas, ¿no? Según qué épocas. Bueno, al final no dejaba de ser algo que era un reto, ¿no? Y como reto, como tal, pues al final, era lo que importaba, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente, o los siguientes en este caso, ¿vale? Vamos a hablar sobre los relojes de autómatas, ¿vale? Los relojes de autómatas son una forma pues bastante increíble, ¿no? De combinar relojería y autómatas, ¿vale? Vengo hablando de todo el rato de esto, ¿no? Al final era bastante común que fueran los relojeros los que construían los autómatas, ¿no? O los que diseñaban la arquitectura interna de los autómatas. Estos relojes son creaciones mecánicas que no solamente indicaban la hora, sino que también incorporaban elementos animados o figuras en movimiento, ¿vale? Que realizan acciones o escenas específicas. Hemos visto, ¿no? Tenemos ejemplos actuales, ¿no? De este tipo de relojes, ¿vale? Un reloj de autómata típicamente lo que tiene es una esfera donde se muestra la hora, ¿vale? Lo normal. Pero también cuenta con varias figuras mecánicas que se activan a intervalos regulares, ¿vale? Estas figuras pueden representar escenas de la vida cotidiana, eventos históricos, mitología, naturaleza o cualquier otro tema pues que se le ocurriera al inventor, ¿vale? O que le pidieran, evidentemente. Cuando el reloj marca la hora señalada, las figuras comienzan a moverse, creando una representación animada y cautivadora, ¿vale? Los relojes de autómata se hicieron especialmente populares entre los siglos XVIII y XIX, ¿vale? Épocas en las que estos maestros relojeros y artesanos buscaban un poco pues combinar, ¿no? La precisión y la funcionalidad de los relojes con el encanto y la belleza de los autómatas. Estos relojes a menudo presentaban complejos mecanismos y sistemas de engranajes que controlaban los movimientos de las figuras.
básicamente los autómatas podían mover los brazos, piernas, cabeza, incluso los ojos, ¿vale? Algunos relojes incluso incorporaban música, donde pequeños instrumentos musicales autómatas, por ejemplo como cantores, pájaros cantores o músicos, tocaban melodías mientras las figuras se movían, ¿vale? Los relojes de autómatas, como digo, eran apreciados, ¿no?, por su belleza estética y su capacidad para mezclar arte y tecnología. Eran considerados verdaderas obras de maestras de ingeniería y artesanía, ¿vale? Y al final se acababan exhibiendo en palacios, museos y en colecciones privadas, ¿vale? Y bueno, al final eran apreciados tanto por la funcionalidad como por su valor artístico, ¿vale? Hoy en día estos relojes se consideran tesoros históricos, ¿vale? Y son altamente valorados por coleccionistas y amantes de la relojería. Incluso hay también relojeros contemporáneos que siguen creando relojes de autómatas, ¿vale? Fusionando tradición y artesanía con técnicas modernas y diseños innovadores, ¿vale? Estos relojes al final son una expresión de la creatividad humana y la búsqueda de dar vida y movimiento a través de la ingeniería mecánica. Es un poco lo que se busca siempre, ¿no? Es como este afán, ¿no?, de dar vida a lo que está inanimado, ¿no? Y bueno, pues al final estos relojes siguen, donde se pueden visitar, siguen asombrando, ¿no?, y deleitando a las personas con su encanto y magia. Bueno, incluso llega a haber relojes actualmente en algunos sitios donde, por ejemplo, digo yo, se ha hecho un reloj donde salen este tipo de figuras al tamaño real, que hacen una serie de historias. No es tan raro. Y para acabar, que hoy va a ser picadito, como digo siempre, y luego mentira, pero hoy sí, vamos a hablar del autómata del cisne, ¿vale? Y nos volvemos a mover de siglo, y es que el autómata del cisne es una creación de John Joseph Merlin, ¿vale?, en el siglo XVIII. Este autómata es conocido por su representación realista de un cisne mecánico capaz de nadar y moverse con gracia. Bueno, pues este iba más allá, este nadaba. El autómata del cisne consiste en un cisne mecánico montado sobre una base decorativa que representa un cuerpo de agua, ¿vale? El cisne está diseñado con plumas reales y presenta un movimiento fluido y elegante mientras nada en el agua simulada, ¿vale? El autómata es impulsado por un sofisticado sistema de engranajes, ruedas y levas internas que controlan sus movimientos. Utiliza una combinación de mecanismos hidráulicos y de relojería para crear la ilusión de movimiento natural, ¿vale? Cuando se activa, el autómata del cisne realiza movimientos realistas, como por ejemplo mover el cuello y la cabeza, aletear las alas y moverse incluso por este agua simulada. Algunas versiones de este autómata también incorporan efectos de sonido como graznidos o música para agregar un mayor nivel de realismo en esta experiencia, ¿no? El autómata del cisne fue una creación asombrosa y cautivadora en su época. Su apariencia realista y sus movimientos elegantes sorprendían y deleitaban a quien lo veía, ¿no?, a quien tenía la suerte de poder verlo. Al final esta gente quedaba alucinada, ¿no?, y maravillada por la habilidad de este autómata, de esta máquina, de imitar el comportamiento natural de un cisne, ¿vale? Lamentablemente, como pasa con muchos, el cisne original no se conserva, ¿vale? Pero bueno, el legado del cisne se conserva a través de descripciones históricas y reproducciones posteriores, ¿vale? Muchas de estas reproducciones se encuentran en museos y colecciones privadas, donde se pueden seguir visitando y continúan asombrando hoy por hoy a la gente por su belleza y habilidad técnica, ¿vale? El autómata del cisne destaca por lo que digo, por la habilidad de los ingenieros y artesanos del siglo XVIII, pues para recrear, ¿no?, la belleza y la gracia de la naturaleza a través de la mecánica. Su existencia, pues eso, lo que vengo diciendo desde el principio, ¿no?, refleja un poco el deseo humano de capturar y apreciar la maravilla y el misterio de la vida a través de la ingeniería mecánica. Es un poco el ansia, ¿no?, y el deseo, ¿no?, emular, ¿no?, y bueno, pues al final intentar que dar vida, ¿no?, a lo que no la tiene, ¿no? Es un poco es como el anhelo, ¿no?, de que tenemos, ¿no?, de dar vida y dar animar lo inanimado, se podría decir. Pero bueno, la verdad es que hay muchísimos autómatas. Estos han sido 10 ejemplos de los autómatas como más conocidos o más famosos.
pero hay muchísimos, hay autómatas incluso más antiguos, o hay incluso autómatas, bueno, pues que emitían sonidos de habla humana, nos vienen de la antigua Grecia también, incluso, bueno, ya sin ser autómatas había también mecanismos, ¿no? Bueno, pues que, bueno, pues servían incluso vino, o bueno, pues una serie de acciones, ¿no? que para la época pues eran alucinantes, ¿no? Era algo como totalmente fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo común. Entonces, bueno, pues al final nos han llegado muchos de ellos, no solamente, no físicamente a lo mejor, bueno, pues porque son muy antiguos, pero sí a través de, bueno, pues de reproducciones, o incluso de, bueno, pues de legado, ¿no? De histórico, en el sentido de a través de escritos, a través de descripciones, bueno, incluso las propias instrucciones, ¿no? De cómo crear estos autómatas, ¿no? Pero bueno, al final siempre, ¿no? Ha habido una necesidad como de bueno, de eso, lo que decíamos, lo que hemos dicho, ¿no? Durante todos los ejemplos, ¿no? Hay una especie como de ansia, ¿no? De crear vida donde no la hay, ¿no? Bueno, es el deseo, ¿no? El deseo, pues, hablando, ¿no? Como de Víctor Frankenstein, ¿no? De dar vida a lo que está muerto, ¿no? Pues es un poco al final el ansia y el deseo de la robótica también, ¿no? Moderna, hablando de esto, ¿no? El ser capaces cada vez más bueno, pues de crear robots que cada vez más parecen humanos, ¿no? Que parecen personas. Si soy sincero, el tema de los autómatas, los antiguos en la historia, me parece bastante interesante. Me parece alucinante, ¿no? Por todo el tema que hay detrás de arquitectura, ingeniería y incluso eso, la relojería, ¿no? Más allá de eso, del afán, ¿no? Bueno, en la robótica moderna, bueno, pues el tema de construir robots cada vez que parezcan cada vez más humanos, muchas veces lo veo carente de sentido. Si no fuera por las aplicaciones prácticas, como por ejemplo poder mandar un robot a Marte, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Pues por ejemplo los ejemplos, ¿no? De sitios donde ya hay recepcionistas, sobre todo hablamos bueno, sitios como China o Japón o cosas así, ¿no? Donde ya hay recepcionistas que son robots, ¿no? Que no son personas, procesos, ¿no? Mecanizados que han eliminado totalmente bueno, pues el componente humano, ¿no? Bueno, hay muchos casos que es evolución y no se puede ni se quiere luchar contra ello, evidentemente, no hay necesidad, pero hay en otros muchos casos que no hay ningún tipo de necesidad, ¿no? Y esto es, como se suele decir, responder a una pregunta que nadie te ha hecho, ¿no? Es decir, bueno, no sé, el componente moral, ¿no? De sustituir a una persona por un robot, un autómata, pues deja bastante en entredicho, ¿no? Muchas cosas. Pero bueno, es un poco el comentario personal, ¿no? Sobre todo esto. Sobre los autómatas históricos, me parece alucinante, me parecen impresionantes. Si tenéis la oportunidad de estos ejemplos que hemos hablado, buscad en los buscadores de internet, en Google o donde queráis, imágenes, ¿no? De cómo son, de cómo podían haber sido, bueno, porque os vais a sorprender. Y como decía antes, no solamente hay uno, hay muchos más de estos que hemos hablado, y la verdad es que os van a sorprender. Y nada, esto es lo que ha dado un poco de hoy el programa, ¿no? Como he dicho, iba a ser picadito, y más o menos es verdad. Hoy hemos ido un poco más rápidos. Y bueno, pues como digo siempre, espero que os haya parecido interesante. He leído algún comentario o lo responderé ahora cuando tenga un poquito de tiempo. Y lo que digo siempre, si os interesa algún tema, lo recomendáis, nos lo decís en los comentarios. Si queréis dar un like, pues más que agradecido, que siempre ayuda. Y poco más. Estamos entrando, si no recuerdo mal, esta ya es la última semana de mayo. No, porque la semana que viene, el domingo, es 28 todavía, si no estoy diciendo ninguna tontería. Y nos quedaría un poquito más, nos quedaría un par de días más. Así que, bueno,
casi acabando mayo. Espero que se os dé muy bien la semana, que paséis buena semana, que trabajéis mucho o poco, depende de lo que necesitéis y queráis, y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no pues ya veremos. Así que nada, hasta luego.